El rayo de la promesa de Dios. Entre la gente de la tierra hoy en día no se sabe nada acerca de todas las promesas de Dios que han estado desde el principio conectadas con el tiempo presente en esta tierra. Nadie sabe acerca de los grandes preparativos de huestes enteras, de brillantes servidores sustanciales y espirituales que están trabajando devotamente para asegurar que estas promesas pueden cumplirse en este universo. El más fuerte, que siempre ha sido el centro de todos los acontecimientos formativos concernientes a la Tierra, es el rayo de Parsifal, la voluntad de Parsifal, el rey y protector de la vasija con la fuerza vivificante del amor de Dios, quien, a petición propia, recibió en el castillo del Grial de Dios Padre la promesa de la ayuda de todos los servidores para llevar ayuda a las almas humanas ubicadas en los niveles de la materialidad gruesa, al final de una gran etapa de desarrollo en la obra posterior de la creación. Los mensajes sobre la llegada de la ayuda prometida por Dios siempre han sido recibidos por personas a quienes se les ha concedido la gracia aquí en la tierra. Miles de años terrenales antes, todos los acontecimientos fueron puestos en movimiento en las esferas de luz, para que cuando llegara el tiempo ordenado por Dios, estas promesas asociadas a él se cumplieran. Todo se estaba preparando para que la voluntad de Parsifal, formado en un rayo brillantemente resplandeciente, pudiera abrirse camino hacia las materias distantes de la obra posterior de la creación. La voluntad de Parsifal, incomprensible para el pensamiento humano y actuando independientemente, que al mismo tiempo está inseparablemente conectada al punto de partida divinamente insustancial en el propio Parsifal, siempre rodeado de multitudes de ayudantes, se hundió cada vez más bajo en los niveles de la obra de la creación. Esta voluntad, de modo vivo, atrajo hacia la sustancia de los niveles individuales por los que pasó. Como sucedió con el divino misterio en Jesucristo, Él siempre estuvo en el nivel por donde pasaba, justo entre aquellos que se abrían a Él con anticipación. Donde quiera que esta voluntad viviente de Parsifal entraba, era reconocida con ferviente deseo por los sirvientes preparados para ello como la figura exteriormente deslumbrante y radiante del noble rayo del rey. Con su presencia, esta voluntad que avanzaba llamaba así a todos aquellos que deseaban ayudar en su tarea de cumplimiento. Aunque era un rayo formado por la voluntad, su incomprensible esencia viviente permitía a todo aquel que pudiera acercarse a él reconocer en él directamente a Parsifal mismo en su propia esencia, en la que permanecía en el castillo del Grial en la cumbre de la obra de la creación, realizando un servicio sagrado a Dios. El rayo que penetra la creación creó un camino hacia los niveles de la materia gruesa, donde, con la admirable cooperación de los tejedores sustanciales de los alfares, se permitió aceptar el cuerpo terrenal de un niño preparado para su encarnación. Este evento de conexión ocurrió cerca de la época navideña.
La voluntad se conectó con la envoltura corporal, material, terrenal y grosera de aquel tiempo, siguiendo el camino de la promesa de la bondad amorosa de Dios, que templó hace 2 milenios en el nacimiento de Jesús. Así, el 18 de abril de 1875, nació en la tierra un hombre llamado Oscar Ernst Bernhardt, llevando dentro de sí, en lugar de una esencia espiritual humana, el rayo de la voluntad de Parsifal. El rayo se encarnó en la materia gruesa como parte separada de la radiación divina insustancial en cumplimiento de la antigua promesa de la venida del Hijo del Hombre a esta tierra. Al principio le vendaron los ojos para que no supiera quién era realmente. Esto fue hecho por la sabiduría de Dios para que él pudiera, a través de su propia experiencia entre las personas, reconocer todos sus errores y equivocaciones por los cuales sufrían y por los cuales estaban tan fuertemente atados que no les era posible ascender a la luz. Fue víctima de la radiación divinamente insustancial que en el rayo de Parsifal encarnado en cuerpo terrenal padeció los 1000 errores de la humanidad. Aquellos errores que se manifestaron aquí en parte por la tibieza espiritual de las personas, pero sobre todo por la influencia del principio destructivo de la tentación de Lucifer, bajo cuya influencia se multiplicaron en muchas formas de mal. El rayo de Parsifal, conectado al cuerpo terrenal, fue fortaleciendo con cada experiencia posterior de uno de los errores humanos hasta que finalmente, en un cierto nivel de claridad, llegó a la caída completa de la venta. Se dio cuenta de quién era y cuál era su papel entre la gente en esta parte de la obra posterior de la creación. En ese momento, asumió de manera plenamente consciente su papel, que era parte de otra de las promesas de Dios. Su papel cada vez más cumplido aquí en el plano terrenal, que pertenece a la materialidad rígidamente fría y que se encuentra en su pesadez lejos de la luz, fue abriendo un camino claro hacia arriba, hacia la patria espiritual, para los espíritus humanos atrapados en muchos errores y giros ciegos, purificando y completando el contenido de las palabras del Hijo de Dios Jesús, quien antes de eso, de manera similar, incrustado como un rayo del amor de Dios enviado para salvar, ancló la palabra de verdad para la comprensión de la gente común de este tiempo. La voluntad de Parsifal, es decir, la parte enviada por él mismo desde el castillo del Grial a la obra posterior de la creación, al cumplir la gestión de los mundos dirigida por Dios, cumplió su función. La liberación y el camino libre abierto a todo espíritu humano que lucha por la luz están anclados en la materialidad por la radiación de la verdad mediada por él como una línea vital proporcionada permanentemente. Esta cuerda de luz que salva vidas tiene un efecto atemporal y el momento de su reconocimiento y aceptación por parte de la gente de la tierra llegará en un momento de mayor necesidad. El mensaje del Grial como la santa palabra de la verdad está conectado a la materialidad del universo presente y, a través de su tipo de radiación, actúa como un fuerte vínculo con su portador,
que ahora reside como el juez que todo lo cumple sobre los mundos presentes, cuanto su radiación conduce cada vez más fuertemente todo al justo cumplimiento de la voluntad de Dios Padre en la parte mundial de Efeso. Además de este importante cumplimiento, también hubo una promesa para todos los espíritus que alguna vez se habían encontrado, directa o indirectamente, con el tipo de radiación divinamente insustancial en sus viajes en la obra posterior de la creación, de que podrían participar en los grandes eventos de la división de las eras en el universo de materia gruesa cerca del rayo de Parsifal. Así, la omnisciencia de Dios Padre preparó este camino para muchas almas en evolución, pero especialmente para los espíritus humanos ya plenamente desarrollados y maduros, que fueron elevados a Patmos con el propósito de bendecir la tarea encomendada. Se les permitió venir a través de caminos preparados y acercarse a la radiación divinamente insustancial a nivel de materia gruesa. La devoción y el compromiso de lealtad de estos espíritus los llevaron a cumplir su propio deseo de participar en la gran obra liberadora de la luz en la parte de Efeso del mundo. Para estos, la voluntad de Dios Padre preparó en última instancia también el camino para que de algún modo pudieran ser llevados hasta el Hijo del Hombre y se les permitiera ayudarlo en su actividad en la materia gruesa. Para muchos de ellos, este fue el regalo de un logro completamente victorioso de madurez dichosa y, por tanto, un retorno triunfal a los niveles de luz en la obra original de la creación. Fue una vez más y solo la gracia de Dios la que trajo todo esto al cumplimiento en los caminos de vida de multitudes enteras de espíritus humanos listos para ayudar a la luz en su liberación victoriosa y en la elevación de una parte de las materias. Para estos espíritus deseosos de servir a la luz, esta designación fue tejida como un estímulo evolutivo para encontrarse en la obra de la creación. La propia voluntad de Parsifal, en el cumplimiento de la promesa, participó en ella independientemente, pues trabajaba hacia el cumplimiento que debía realizarse incluso sin la participación de los espíritus humanos. Esto consistió en la purificación y culminación del anclaje de la radiación divinamente insustancial en la palabra de la verdad. Esta parte, que se basa en la acción divina, también se cumplió plenamente. El incumplimiento por parte de la radiación divinamente insustancial estaba fuera de cuestión, pues de Dios solo viene la firmeza en cada promesa. Además de este cumplimiento divino, al mismo tiempo se proporcionó otro gran regalo para la humanidad. Fue esa parte de cumplir la promesa de servicio a los espíritus humanos. La parte siguiente, cuando los servidores encarnados en la tierra debían llevar la fuerza de la radiación traída por el Hijo del Hombre en el Verbo a su más alta expansión y a la construcción de nuevos acontecimientos en la tierra, ya durante el tiempo de la actual división de las eras, fue preparada por la sabiduría de Dios como el ideal de todos los caminos de desarrollo.
Sobre todo todos aquellos que, al hacer el voto de servicio en las alturas brillantes, se inscribieron para cumplir el papel del rayo de Parsifal, debían aprender muchas cosas nuevas de esto. Esto contenía la incomprensible gracia de Dios, cuando el rayo espiritual y circular de Parsifal encarnado en la tierra pudo, a través de su propia transformación según la palabra de la verdad, acelerar los acontecimientos en la tierra y crear, en el curso de varias décadas, un nuevo mundo humano vibrando enteramente en el resplandor de la voluntad de Dios. En esta parte se encontraba una gran oportunidad para la transformación de los acontecimientos mundiales, durante la cual se podría lograr un aumento sin precedentes en todo el conocimiento humano de las leyes de la creación, en una conexión renovada con los niveles de luz y, sobre todo, en una cooperación recién formada con el mundo de los sirvientes sustanciales. El mundo de la gente en la Tierra podría haber cambiado completamente hacia una nueva dirección de desarrollo en solo unos pocos años terrestres. Fue un don incomprensible gratuito de Dios a la humanidad, relacionado con el hecho de que en ese momento, directamente entre ellos, una radiación divinamente insustancial fue anclada en el cuerpo terrenal a través del rayo de Parsifal. Sin embargo, ese tiempo de don gratuito pasó sin que la gente lo aprovechara. La humanidad rechazó lo nuevo y permaneció prisionera de lo viejo. Los dones que trajo la luz tuvieron que desvanecerse porque su madurez prevista para ese tiempo había pasado. Y porque la voluntad de Dios Padre conoce las debilidades del espíritu humano, el cual, inmerso en la materia y por tanto alejado de la luz directa, fluctúa a menudo y rara vez cumple lo que inicialmente se comprometió a hacer. Los caminos estaban ya preparados en ese momento para la continuación de los acontecimientos, incluso en el caso de que el entusiasmo inicial de los servidores encarnados no fuera suficiente para tener éxito en toda la construcción ideal de una nueva dirección humana en la Tierra, en el seguimiento de la radiación de la verdad de Dios. Por lo tanto, ahora es el tiempo que puede ser descrito como el cumplimiento de la omnisciencia de Dios en el desarrollo que sigue como voluntad de Dios de la terminación automática de los caminos recién establecidos. El rayo de Parsifal, como parte de la voluntad de Parsifal, brilla sobre el universo de materia gruesa y con su fuerza impulsa todo hacia un mayor desarrollo en el cumplimiento de todas las promesas. La promesa se cumplirá, tal como fue insertada desde el principio por la voluntad de Dios Padre en el gran desarrollo de toda la obra de la creación. Para la humanidad terrena, sin embargo, adoptará formas diferentes y seguirá diferentes patrones de acontecimientos que acompañarán todas las etapas individuales del cumplimiento de la promesa. La humanidad se acerca ahora a estas otras formas, impulsada a experimentar por la presión irresistible de la voluntad de Parsifal. Ahora estamos entrando en una nueva sección de desarrollo que nunca ha existido antes y que se está cumpliendo de manera viva en formas que corresponden directamente a las condiciones de la vida humana en la Tierra.
La gente no puede imaginarse lo que contiene. Tampoco pueden imaginar, ni siquiera parcialmente, qué gran parte de ello todavía está contenido en él, junto con la justicia y la misericordia de Dios. Todo lo que está sucediendo ahora y lo que vendrá a esta tierra es el cumplimiento natural de las leyes de Dios, que son aceleradas en su efecto por la presión de radiación del rayo de Parsifal que, conectado al Espíritu Santo Immanuel, trae ahora un cumplimiento terrenal tras otro. Por lo tanto, al final todo resultará exactamente como fue predeterminado en los grandes caminos del desarrollo. Solo se revestirá en las condiciones del estado actual de la humanidad de todas las manifestaciones del desarrollo intelectual cuando la tecnología y las habilidades de la gente aparezcan aparentemente en la cúspide del gran progreso. Este aparente progreso resultará cada vez más insignificante, ya que la realización concernirá fundamentalmente a la propia experiencia de las personas en su pensamiento y sentimiento. La experiencia interior sigue siendo la misma para la persona y sigue siendo lo más importante para tejer los hilos de su destino. En realidad, las condiciones materiales externas que prevalecen son completamente irrelevantes para las manos de los tejedores. El sufrimiento interior o la alegría, la ira o el entusiasmo desbordante por querer el bien son siempre los mismos en su origen dentro de una persona. Además, el colapso interno completo del hombre dentro de sí mismo es independiente de la riqueza material externa y del grado de condiciones de vida cómodas creadas por la razón. Y lo que es más importante, experimentar un estado de felicidad en la elevación pura del interior espiritual hacia la luz es independiente de las condiciones externas en las que una persona lo experimenta. Solo las personas terrenales dan demasiada importancia al mundo exterior de la materia, buscando en él respuestas a si las promesas de Dios se cumplen o no. Por eso, quienes tratan de comprender el mundo actual deben aplicar en esto una vitalidad superior para que puedan conectarlo con una intuición interior de la grandeza de la sabiduría de Dios. En realidad, todo es mucho más fácil y claro. Al hombre le basta observar los tipos de radiaciones que todo lo impregnan y que son, de hecho, los que verdaderamente determinan el desarrollo de los acontecimientos tanto en la persona individual como en la humanidad en su conjunto. Las formas externas del mundo materialmente visible casi siempre conducen solo a la confusión. Por lo tanto, siempre es necesario observar los tipos de radiación y no la apariencia externa de las cosas. Hay una enorme diferencia en esto que afecta el juicio incluso de personas que en otros aspectos son honestas. Pero todo esto vendrá aún más a la luz del mundo, como dice la gente. Entonces, muchas personas ya no tendrán ni una sola duda de que estamos en un gran tiempo de cumplimiento progresivo de todas las promesas dadas por Dios Padre. Cuanto antes comprenda alguien esto, más fácil le resultará afrontar los acontecimientos venideros. Estará libre de todos los temores y preocupaciones sobre el desarrollo del mundo exterior y dentro de él finalmente prevalecerá la armonía pacífica junto con la confianza en la omnisciencia de Dios.
Sin embargo, aquellos que no pueden hacer esto se irritarán interiormente hasta el punto de agotar casi por completo su núcleo espiritual. Algo así es completamente innecesario y solo trae daño a las personas que piensan incorrectamente de esta manera y a todos los que escuchan la confusión de muchos individuos trastornados que causan pánico. Gritar y sembrar el malestar nunca ayuda, pues en última instancia solo conduce a pensamientos y acciones espasmódicos. Los alarmistas y los gritones nunca pueden mediar en la construcción querida por Dios, porque sus métodos llevan dentro de sí la base de la decadencia y la destrucción. La paz y el desarrollo nunca pueden surgir de la ira agresiva y del odio hacia los demás. Pero todo esto se puede observar hoy en la radiación que rodea a personas individuales y a naciones enteras. Las personas serias y pensantes deberían guiarse por esto al evaluar a quienes afirman saber algo. Donde no hay paz y tranquilidad, donde no hay esfuerzo por lograr la armonía, nunca hay un conocimiento debidamente establecido de la luz en una persona, por mucho que ese individuo pueda afirmar tener algún conocimiento. El conocimiento que cree poseer permanece fuera de su ser interior y es objeto de su pensamiento racional. Lo mismo ocurre con muchos creyentes y con aquellos que hoy en día adhieren a diversas direcciones espirituales. Ahí donde la malicia y el odio aún pueden hervir, ahí el alma de una persona está conectada a vibraciones oscuras, independientemente de si esa persona se jacta exteriormente de conocer a Dios y la verdad. Lo decisivo es el fruto que produce la voluntad de una persona si ésta actúa plenamente en su libre albedrío. La radiación presente en el interior y alrededor de las personas está determinando rápidamente los verdaderos caminos para el desarrollo futuro. Por eso, es siempre conveniente, junto a la confianza en la ayuda de Dios, mantener la paz interior dentro de uno mismo y mostrarse siempre exteriormente con la nobleza de un espíritu maduro. Una persona así está mejor preparada para afrontar el próximo cumplimiento de todas las promesas de Dios aquí en la tierra, protegida y ilesa. El Espíritu de Cristo estará siempre cerca de él, guiándolo y ayudándolo a través de la multitud de ayudantes brillantes. Estas personas pueden considerarse aquellas que actualmente están preparadas para la experiencia espiritual del 18 de abril.